Amore, sto cadendo. Ti amo. Personas no van a llegar al final de la autopista. 11 segundos, 200 metros de tablero. Y un futbolista profesional dentro de su auto, cayendo 40 metros al vacío, llamando por teléfono a los bomberos antes de tocar el fondo. Hoy es martes 14 de agosto del año 2018. Son las 11 horas con 36 minutos. Y en la autopista A10, sobre el río Polsevera, en plena ciudad de Génova, el puente Morandi, ese monumento de hormigón armado que durante 51 años fue símbolo del milagro económico italiano, decide que ya no quiere seguir cargando autos. Su nombre es Davide Capello, 33 años, ex portero del Cagliari, en la Serie A italiana, actualmente bombero profesional, vigile del fuoco como dicen en Italia, está saliendo de vacaciones. Lleva un bolsa con ropa de playa en el asiento de atrás. Conduce un Hyundai blanco por el carril central de la autopista, pensando en su novia, que lo espera al final del viaje. Lo que Davide no sabe es que, en exactamente 14 segundos su auto, va a entrar en una zona del puente que está dejando de existir. Bienvenidos a la Tierra Olvidada. Él nos la historia del puente más famoso de Italia, diseñado por uno de los ingenieros más respetados del siglo XX, que él mismo, en 1979, advirtió por escrito que necesitaría mantenimiento constante para no fallar. La historia de un profesor universitario que en una entrevista de televisión, 2 años antes del colapso, dijo en cadena nacional que el puente era un fracaso de la ingeniería. Muño, y la historia del único hombre del mundo que cayó con un puente entero y vivió para contarlo. Antes de meternos en aquel mediodía de agosto, hay 3 preguntas que vas a querer respondidas. Primero, en Ons Poyens Collians, ¿cómo es posible que un puente que el propio ingeniero que lo diseñó advirtió que necesitaría mantenimiento permanente para no fallar, siguiera operando durante 51 años, transportando millones de autos al año, en una de las autopistas más transitadas de Europa? ¿Sí? ¿Quién era Antonio Brencic, el profesor de la Universidad de Génova? ¿Y por qué Mier Antonio? Y porque en mayo del 2016, 2 años antes de la tragedia, le dijo en cámara a una televisión local que aquel puente era un fracaso, estaba mal y debería ser sustituido. Y tercer, ¿cómo logró Davide Capello, mientras su auto caía 40 metros en caída libre, mantener la lucidez suficiente para llamar al número de emergencias italiano antes de impactar contra el fondo? Para responder estas preguntas hay que viajar primero a un año muy específico, 1957. El ingeniero italiano Riccardo Morandi acaba de ganar un concurso del gobierno de Venezuela para diseñar un puente sobre el lago de Maracaibo. Su propuesta es revolucionaria. Un sistema llamado caballetto bilanciato. Pilares en forma de A, sosteniendo el tablero mediante steies inclinados, cables de acero envueltos en hormigón pretensado. Caer dentro de un embalse. Una técnica visualmente espectacular, elegante, casi escultórica. El puente de Maracaibo se inaugura en 1962. Tiene 8 kilómetros y 700 metros. Es el orgullo de un embalse. Es el orgullo de Sudamérica. Riccardo Morandi se vuelve, de la noche a la mañana, en el ingeniero italiano más famoso del mundo. Pero hay algo que la prensa de la época no cuenta. Solo 2 años después de la inauguración del puente de Maracaibo, un petrolero llamado Eso impacta una de las pilas más bajas. El puente se daña. 5 personas no salen con vida del accidente. Morandi explica que su diseño nunca contempló colisiones náuticas, que era responsabilidad del operador asegurar la navegación, que el puente, técnicamente, sigue siendo seguro. Sus declaraciones convencen al mundo. 4 años después, en 1967, Italia inaugura el puente Morandi de Génova, hermano gemelo del de Maracaibo, pero más corto. 1.182 metros de longitud, 90 metros de altura sobre el río Polsevera. Una obra de ingeniería CE
y piana de ingeniería que aparece en las portadas de las revistas internacionales como El Puente del Futuro. Hay un detalle del diseño de Morandi que solo los especialistas conocen. Los stays, los cables tensores que sostienen el tablero, están encerrados dentro de un revestimiento de hormigón pretensado. Visualmente, son columnas blancas inclinadas. Estéticamente, son perfectos. Estructuralmente, tienen un problema enorme. Es imposible inspeccionar los cables NOS a simple vista. La corrosión, si aparece, solo se detecta cuando el daño ya es severo. 12 años después de inaugurarlo, el propio Riccardo Morandi, en un paper técnico publicado en 1979, escribe que su puente requerirà manutenzione continua, monitoraggio costante e probabili sostituzioni di stragi nel corso del tempo. En español, mantenimiento continuo, monitoreo constante y probables sustituciones de los cables tensores con el paso del tiempo. Su propio creador estaba diciendo, en lenguaje técnico, que aquel puente envejecería de manera peligrosa. Aquel paper fue archivado, fue catalogado, fue olvidado, pasaron los años. Caer dentro de un embalse. Llegaron 90. Autostrade per l'Italia, la empresa concesionaria de la autopista, controlada por la familia Benetton, descubrió que los stays originales estaban dañándose. Decidieron, en lugar de sustituirlos, agregar cables de acero externos como refuerzo. Era más barato, era más rápido, era menos disruptivo para el tráfico. Lo que nadie dijo a la opinión pública es que el costo del mantenimiento del puente Morandi, ya a finales de los años 90, había superado el 80% de lo que había costado construirlo desde cero. Un ingeniero llamado Antonio Brencic, profesor de construcciones profesor de construcciones en la Universidad de Génova, llevaba años publicando artículos técnicos diciendo exactamente eso, que el puente debía ser sustituido, que cada año de operación adicional era un riesgo. Ora, en mayo del 2016, 2 años y 3 meses antes del colapso, Brencic concedió una entrevista a Primo Canale, una televisora regional de Liguria. La frase que pronunció va a perseguir a Autostrade durante todo el juicio, que el ponte es sbagliato, prima o poi dovrà essere sostituito. Aquel puente está mal, tarde o temprano deberá ser sustituido. Caer dentro La entrevista se transmitió en cadena regional. Estuvo disponible en internet desde aquel mismo día y siguió disponible hasta el 14 de agosto del 2018. Y sigue disponible hoy. Pero nada cambió. Los autos siguieron cruzando el puente Morandi. Davide Capello, ese martes de agosto, era uno de ellos. 2 años. Una entrevista pública. 43 familias. Lo que viene ahora es la consecuencia exacta y matemática de aquella indiferencia. 11 horas con 36 minutos. 14 de agosto del 2018. Sobre Génova cae una lluvia torrencial. Una tormenta de verano fuerte, con relámpagos visibles. Algunos testigos en tierra, después del colapso, declararán que vieron un destello eléctrico justo en la torre número 9 del puente, una de las pilas que sostiene el tablero del lado oeste. No hay manera de confirmar si ese rayo tuvo algo que ver, pero coincidió, segundo por segundo, con el inicio del derrumbe. Davide Capello está conduciendo a 60 km por hora. Acaba de apaspar la primera torre del puente. Tiene música suave en la radio. Su atención está dividida entre el limpiaparabrisas y los autos delante de él. Y entonces escucha un ruido. Un ruido que él, como bombero profesional, reconoce en trueno. No es un trueno de inmediato. No es un golpe. Es el sonido de algo enorme rompiéndose. Mira hacia adelante por el parabrisas. Y ve algo que su cerebro no puede procesar. El cielo gris de la tormenta, está subiendo. Suben las nubes. Suben los pájaros que estaban volando bajo. Sube el horizonte. Tarda un segundo en entender que el cielo no está subiendo, que el puente debajo de él está bajando. Caer dentro de un embalse, 200 metros del tablero, la sección que sostenía la torre número 9, comenzaron a desplomarse. La causa más probable, según el informe final del fiscal de Génova publicado en el 2022, fue la rotura por corrosión de uno de los stays del lado sur de la torre.
una de las cables internos que llevaba décadas oculto detrás del revestimiento de hormigón. Tin, una vez que el primer stay cedió, los demás no pudieron soportar la carga redistribuida. La torre entera se inclinó hacia el este. Y en 11 segundos, 200 metros de puente cayeron al suelo, al río, al barrio San Pierdarena, que estaba inmediatamente debajo. Davide cae con su auto, 40 metros de caída libre. En su cabeza pasa, lo dirá después, en su cabeza pasa pensamiento, en italiano y en silencio. Esto se acabó, pero su entrenamiento de bombero le activa algo en el cerebro. En lugar de cerrar los ojos, levantas las manos del guante, pone los brazos cruzados frente al pecho, suelta los pedales. Saca el teléfono celular del bolsillo. Marca el número 115, el número de los bomberos italianos. La llamada conecta. La grabación quedará como evidencia. Davide dice una frase corta. Sono Davide Capello. Sono un vigile del fuoco. Sto cadendo dal ponte Morandi. Y entonces toca fondo. Lo que las autoridades reconstruyeron después, examinando el auto y los escombros alrededor, es que el Hyundai blanco de Davide cayó casi de pie, con la parte delantera ligeramente inclinada, y aterrizó entre dos bloques de hormigón que se habían desplomado segundos antes. Los bloques absorbieron parte del impacto lateral. Las bolsas de aire se inflaron. La estructura del techo del auto resistió. No, Davide quedó suspendido en el cinturón de seguridad, dentro de un volumen de aire de menos de 1 metro cúbico, en el fondo del barranco. Cuando logró desabrocharse el cinturón y empujar la puerta, escuchó por encima de él un ruido distinto. Más ruido de hormigón cayendo, más alarmas, sirenas que se acercaban. Salió caminando del fondo del barranco, cubierto de polvo, con un corte pequeño sobre la ceja. Encontró a otro hombre vivo, atrapado en su auto. Encontró otro inconsciente. Empezó a aplicar lo que sabía como bombero. Hizo lo que le habían enseñado durante años, pero esta vez debajo de un puente que acababa de caer encima de su propia vida. En la zona alta, frente a las cámaras de televisión, su madre, mirando los noticieros desde Liguria, reconoció el modelo y el color del auto. Lloró. Pero no tenía manera de saber si su hijo estaba dentro o fuera. Hasta esa misma noche, cuando sonó el teléfono. «Mamma, sono qui. Sto bene. Mamá, estoy aquí. Estoy bien». 43 familias italianas esa misma noche no recibieron la llamada que recibió la madre de Davide Capello. Entre esas familias estaba la de Roberto Robiano, su esposa Ercilia Piccinino y su hijo Samuele, de 8 años. Los tres iban de vacaciones a Cerdeña. Su auto entró en el puente 30 segundos antes que el de Davide Capello. Cuando el tablero cayó, ellos estaban en el centro del tramo que se desplomó. Caer dentro de un embalse. Samuele cumplía 9 años en septiembre. Su madre le había comprado un libro de astronomía para el viaje. El libro fue encontrado entre los escombros, intacto, marcado en la página de los anillos de Saturno. Entre esas familias estaba también la de Stella Boxia y Carlos Trujillo, dos jóvenes de 22 y 23 años, ella italiana, él colombiano. Estaban llegando, juntos a Italia, después de un viaje de 6 meses por Sudamérica. Iban en el mismo auto. Su recorrido de 6 meses terminó a los pocos kilómetros del aeropuerto de Génova. Y dentro de un embalse, y entre esas familias estaba la de un camionero peruano de 42 años, Juan Carlos Pastenes, que transportaba carga desde Génova hacia Francia, y que minutos antes de subir al puente, había llamado a su esposa para decirle que llegaría tarde. Dentro de Zimbalsenza, ella lo esperó toda la noche con la cena servida en la mesa. Hoy, donde estaba el puente Morandi, hay un puente nuevo, se llama Génova San Giorgio. Fue construido en menos de 2 años por el arquitecto Renzo Piano sin cobrar honorarios. Es funcional, es minimalista, no tiene estalles encerrados en hormigón. El juicio penal por el colapso del puente Morandi comenzó en el 2022. 58 imputados, funcionarios de Autostrade per l'Italia. Funcionarios del Ministerio de Transporte italiano, inspectores que firmaron informes sin verificar, directivos que archivaron alertas técnicas. La entrevista de Antonio Brencic del 2016 fue presentada como evidencia.
El paper de Ricardo Morandi, de 1979, también. Los informes internos de Autostrade, del 2017 sobre corrosión avanzada en los sisteis, también. Todos los documentos existían, todas las grabaciones existían. Todas las advertencias estaban firmadas, fechadas y archivadas, y no sirvieron de nada. En el 2020, el gobierno italiano revocó la concesión de Autostrade per l'Italia. La familia Benetton vendió la empresa. El Estado italiano, a través de fondos públicos, asumió el control de la red de autopistas. Davide Capello, hoy, sigue siendo bombero. Sí vio caer dentro de un embarcador. Sigue dando entrevistas cada 14 de agosto, en el aniversario del colapso. Cada año dice una frase que es siempre la misma. Yo no soy un milagro, yo soy una excepción matemática. Los milagros son los que no debieron pasar y pasaron. Lo mío fue caer en el ángulo correcto. Lo que no debió pasar fue el puente entero. Si una televisora local de tu ciudad transmitiera mañana una entrevista donde un profesor de tu propia universidad dice que el puente que tú cruzas cada día está mal y necesita ser reemplazado urgentemente, ¿cambiarías tu ruta? ¿Le creerías? ¿O confiarías en que la empresa que cobra el peaje hace su trabajo de mantenimiento? Y si tú fueras el dueño de esa empresa, y tu informe interno de hace un año dijera que las cables TENS tienen corrosión avanzada, ¿pararías la operación? ¿O dirías que es exagerado, que la inspección visual no muestra problemas, que el riesgo es estadísticamente bajo? Si esta historia te ha tocado el alma, suscríbete al canal y activa la campana. Porque en la tierra olvidada todavía quedan muchos puentes, muchas presas y muchas escuelas cuyas advertencias fueron archivadas en un cajón. Y si quiere conocer y si quieres conocer otra catástrofe italiana, donde un ingeniero también advirtió con años de anticipación y nadie le hizo caso, haz clic ahora mismo en el video sobre Vaillant 1963 que aparece en tu pantalla. La misma historia, otra época, el mismo silencio. Nos vemos allí.